Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de la tarde de las jornadas interuniversitarias sobre rúbricas y guías docentes, ¿de acuerdo? Para la mejora de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Y bueno, en esta tarde pues tenemos una mesa redonda bastante interesante, donde van a participar tres destacados profesores de distintas universidades españolas. En primer lugar, se encuentra con nosotros Xavier Jiménez Font, que es profesor titular del Departamento de Ciencias de Materiales y Química Física, Facultad de Química de la Universidad de Barcelona. También se encuentra con nosotros María Cinta Aguadet, profesora del Departamento de Pedagogía de Área de Métodos de Investigación de la Universidad de Huelva. Y se encuentra con nosotros la doctora Ana Cobo Cedillo, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Seáis todos bienvenidos a las jornadas. Estoy seguro que la sesión será de vuestro agrado y la dinámica vamos a seguir realizando la misma que realizamos en la mañana de hoy. Van a intervenir los ponentes y después, posteriormente, a partir de las 17:45, intervendremos con unos turnos de palabras aquí en el chat para yo le traspasaré personalmente a los ponentes algunas de las dudas que puedan ir surgiendo. Y al final, pues todos nos trasladaremos al entorno, al campus virtual, para que el profesor Xavier Jiménez Font, pues en el foro específico de esta ponencia, recordar que hay un foro general para todo la jornada, pero después hay foros específicos que es en sí donde debemos de participar. Pues en el foro específico de esta mesa redonda pues estará encantado de responderos las distintas dudas que podáis iros encontrando. Pues sin más, doy la palabra al doctor Xavier Jiménez Font de la Universidad de Barcelona. Xavier, tienes que activar el micrófono, te lo activo yo. Ahora sí. Sí. Creo que se me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Lola, gracias por enviarme la invitación. Es un placer estar aquí, aunque este formato, pues ya sabemos lo que tiene. Me siento un poco raro hablando delante de una pantalla, pero en fin, vamos a hacer lo que se pueda. Mi idea era haceros una presentación ahora no muy larga, unos 20 minutos, sobre el tema. Y en todo caso, esta sería mi parte y imagino que después vienen los demás ponentes, ¿no? Los demás ponentes. Digo yo. Sí, van a intervenir posteriormente Cinta y después Ana en la mesa redonda de hoy, para que cada uno tengáis vuestro tiempo y, como decía, a las 17:45 pues empezar la interacción con los espectadores. Entonces, ¿yo ahora doy ya paso a mi charla o primero Sí, se presentan los demás? empieza ya con tu charla, a ver. Entonces le doy aquí a compartir pantalla, ¿eh? Sí. A ver, un segundo, que tengo que seleccionar. Tiene que estar aquí. Keynote. Compartir. Sí. Vale, tendríais que estar viendo el título de la charla, el subtítulo que son estas primeras jornadas interuniversitarias, mi nombre, ¿sí? Correcto, estamos correctos, Javier. Lo estáis viendo. Pues entonces ya procedo. Mi idea es presentaros una forma de construir guías didácticas que lo que te proporcionan el material de trabajo en un entorno de aprendizaje activo. Y este aprendizaje activo se basa en una clase, en una aula, en la que lo que trabajamos es la resolución de dudas. El alumno procede a través de un trabajo autónomo tutelado por el profesor. Aquí sería una imagen este sería mi caso. Se trata pues de promocionar este pensamiento crítico como actividad central en el aula. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen? El origen es que hoy en día los alumnos adquieren información a tiempo cero y coste prácticamente cero, mucho más barato que en nuestra época de jóvenes estudiantes. La clave es ya más que nunca entender esa información
y esa comprensión, ese trabajo de la información se adquiere resolviendo dudas. Cuanto antes mejor. Cuanto antes resolvemos, antes podemos funcionar de manera lo más autónoma posible. Por lo tanto, esta reforma de la actividad en el aula lo que se ha basado es en que el profesor, su función principal es la resolución de dudas para guiar al alumno en esta adquisición de información y su comprensión conceptual. Por lo tanto, el tiempo de clase se dedica a tutorizar el trabajo del estudiante. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esta clase? Se basa en que los alumnos trabajan unas guías didácticas que denominamos hojas de actividad. Son guiones que contienen la suficiente pauta de actividad como para que el alumno pueda ir trabajando. Evidentemente, las ha preparado el profesor. La estructura de estos guiones se basan en algo que todo el mundo estará de acuerdo. Aquí no inventamos nada. Adquisición de datos, modelo inicial, contraste, refinado y práctica de refuerzo. Cada hoja de actividad la iniciamos con un caso que justifica la necesidad y ayuda a los alumnos a entrar, y a continuación pues pedimos cosas típicas: resumir puntos clave del libro, leer las notas del curso que se editan de forma paralela a estas guías didácticas, lectura de un determinado tema, lecturas adicionales, definir conceptos relevantes, anotar y resolver términos desconocidos, responder a pequeñas cuestiones de comprensión y resolver ejercicios cortos. Eso sería lo que se les pide en estas guías, que aquí tendríamos una primera imagen, aunque su contenido obviamente es lo de menos. A continuación, se procede con la clase en sí misma. En estas clases el profesor no explica. De entrada, responde a las dudas. Los alumnos trabajan en grupo, entre 2 y 5 individuos, es lo que nuestra experiencia nos dice que funcionan de forma más razonable, y las dudas se resuelven dentro de cada grupo, es decir, no se discuten colectivamente. Cuando diversos grupos manifiestan dudas parecidas, entonces sí, el profesor puede parar la clase en ese momento, explicar el punto conflictivo y volver a hacer este trabajo en grupo. Un tema muy importante es que las dudas que se resuelven deben proceder, deben tener su origen en el trabajo que se esté realizando y no con razonamientos basados en conocimientos previos. Por lo tanto, la pregunta tiene que incluir la fuente de información, y esto está muy pautado en estas guías que se suministran a los alumnos. La respuesta que da el profesor es corta, nunca se proporciona la respuesta como tal, sino que se les redirige en su patrón de actividad que tienen que volver a hacer para conseguir que esa respuesta aparezca de forma natural, que es el objetivo del trabajo del alumno. Bien, por lo tanto, estamos en un entorno donde el material que diseñamos está destinado a que en clase el alumno resuelve dudas. Esto es gracias a que hemos eliminado la explicación magistral de la clase. Y esto permite pasar de unas 3 preguntas típicas que podamos tener en una clase magistral clásica a unas 50 preguntas por clase. Estoy hablando de 50 preguntas en módulos de 50 minutos de clase. Por lo tanto, es aproximadamente una pregunta por minuto. Os preguntaréis cómo se puede responder a una pregunta por minuto. Pues no hay problema, porque simplemente se corrige al alumno lo que está haciendo, no se le da la respuesta en absoluto. El alumno plantea su duda de acuerdo con su nivel de comprensión, de acuerdo con su base consolidada previa, y por tanto, cuando el alumno es capaz de preguntar, es que ya está preparado para recibir la respuesta. Además, esta metodología permite atender diferentes niveles de comprensión, con lo cual podemos tratar a la vez estudiantes que tienen más dificultades, estudiantes, digamos, medios, incluso estudiantes que destacan, porque las preguntas te marcan completamente aquello que el alumno tiene que hacer. En este punto, sin embargo, la actitud del profesor es fundamental, puesto que se debe crear un entorno donde la pregunta es lo habitual. Es decir, mostrar tus carencias, mostrar tus dudas, tus dificultades, tiene que ser algo natural. Y además las dudas no se posponen, sino que se resuelven mediante decisiones racionales, que esto es un punto muy importante. Bueno, os muestro un ejemplo de hoja de actividad. Aquí tendríamos una del año 2015,
donde el tema es lo de menos. Os indico cada una de las partes, cuál es su intención. Empezamos con una cuestión de motivación. Después hay un resumen de lectura. No se trata de no trabajar las fuentes clásicas de información, sino que se trata de trabajarlas con guía. Cuestión conceptual. Los textos que se leen no son muy largos, se hacen continuas llamadas a la reflexión a partir de estas cuestiones conceptuales y finalmente se encuentra un ejercicio de aplicación. Tema muy importante, las fuentes de bibliografía que se trabajan tienen que estar puestas explícitamente y el alumno tiene que hacerle referencia explícitamente. Esta versión inicial permite poner en marcha este tipo de trabajo en el aula y se basa en construir estas guías didácticas, pero es muy importante que estas guías se adapten completamente a la capacidad de trabajo autónomo del alumno. Con ello, se ha generado con el tiempo lo que yo llamo hojas de actividad 2.0, en los que en función del contenido y en función del nivel de madurez del alumno, la pauta que sigue estas guías de actividad son más o menos detalladas. Sobre todo, esto lo más importante, alumnos sobre todo de primer año, el texto tiene que estar muy pautado. Se deben recorrer una pauta de ejercicios muy precisa que es lo que ha llevado a desarrollar versiones diferentes de hojas de actividad más largas, pero que contienen una sucesión de pasos más simples. Yo a esta sucesión de pasos le llamo descomposición en etapas. Le llamo elementales, y esto es un aspecto crucial. Se tarda mucho tiempo en desarrollarlas óptimamente, puesto que necesita de interacción directa y sostenida con los alumnos. Este aspecto es fundamental para tener unas buenas guías en las que el alumno basa su actividad propia, su actividad autónoma. Aquí tenemos un fragmento de hoja de actividad 2.0 donde, nuevamente, el contenido no es lo más importante, sino que pues, contiene explicaciones adicionales en función de lo que notemos que necesita el alumno, descripción de casos experimentales, más cuestiones más simples, más detalladas, etcétera, etcétera. Yo creo que entendéis perfectamente por dónde voy. Por lo que respecta a los contenidos, hay un patrón común que engloba cualquier tipo de materia, y es que los contenidos que acaban sobreviviendo en estas hojas de actividad y en estas notas que se distribuyen a la vez a los alumnos son los que se adaptan a las capacidades cognitivas del alumno medio. Ahí enfocar la presentación de contenidos mediante una pauta constructiva y una pauta detallada es la base, es el criterio fundamental. Y eso es lo que nos diseña, lo que os comentaba, esta pauta de actividades. Ahí es muy importante también el uso del campus virtual. En el campus virtual, cada uno de los temas contiene unos materiales que son los que las guías didácticas hacen referencia a que se tienen que ir trabajando, y a través del uso combinado de las guías y el campus virtual, pues los alumnos tienen una capacidad de trabajo autónomo muy, muy elevada. Muy bien. Os explicito un poco los aspectos que tienen que ver con la actividad en el aula que generan el uso de estas guías didácticas, estas hojas de actividad. La parte fundamental es esta entrega y corrección de tareas que realizan los alumnos. La ventaja de esta organización es que cuando los alumnos ya no están en clase, como lo han trabajado en clase con el profesor, lo que les falte por hacer es la finalización de las pautas, de las actividades que les sugieren las hojas de actividad. Pero en ese punto ellos teóricamente han llegado a la velocidad de crucero y tienen esa capacidad autónoma de avanzar. Lo que pasa es que esto es difícil de optimizar según el nivel y según la materia. La corrección de las hojas de actividad, de las respuestas a las hojas de actividad, no se hace en clase, y ahora explicaré por qué, excepto en casos particulares, casos donde ha habido una serie de dudas muy generales, muy comunes, y entonces sale muy a cuenta,
porque todos los alumnos están sintonizados a resolver aquella duda por las que todos han pasado y no han podido resolver. Algunas respuestas, no todas, de hecho no demasiadas, están disponibles en el campus virtual y estas se publican unos cuantos días, aquí tengo puesto 3 días, después de la fecha límite de entrega. Ellos tienen una fecha límite de entrega de las respuestas a cada hoja de actividad y ahí me he basado en los trabajos de Bjork, del matrimonio Bjork en Los Ángeles, donde ellos, en estas publicaciones recientes tan importantes, nos dicen claramente que para aprender hay que olvidar. Es decir, es mucho más rentable dejar que los alumnos olviden algo del trabajo que están haciendo para después obligarles a recuperar ese tema al cabo de un cierto tiempo, porque esa práctica recuperativa ayuda muchísimo a consolidar el trabajo que ellos están realizando. Entonces, en este punto, cuando aparecen estas soluciones, respecto a las demás, los alumnos tienen que entregar un segundo informe con las correcciones y el análisis del porqué de los errores. Ahora lo explicaré con un poco más de detalle. Este análisis es una fuente muy importante de aprendizaje porque la idea es que entiendan que los conceptos no se adquieren de golpe, sino que se deben perfeccionar de forma progresiva y constante. Por ello, la actividad en el aula sigue esta pauta. En esta corrección se necesita una revisión crítica de estas respuestas iniciales que han hecho los alumnos. Esta revisión crítica la hace otro alumno, es decir, un alumno corrige las respuestas de otro y ellos no disponen de la respuesta correcta. Es decir, se les hace corregir preguntas de las que no disponen la respuesta, aunque esto lo hacen en clase y pueden consultar lo que haga falta. Pueden consultar al profesor, el profesor no les va a dar la respuesta, les va a ayudar a encontrarla y pueden consultar todas las fuentes de información. Los alumnos deben entregar un segundo informe, esta corrección de pares, donde expliquen las causas del error y las causas del acierto. ¿Y por qué las causas del acierto? Porque si ellos corrigen una respuesta de un alumno que está esencialmente bien, no se vale decir este alumno lo ha hecho todo bien. Lo que tienen que decirme es por qué. Y al decirme el por qué, tienen que tomar la información que han ido trabajando durante el tema y ser capaces de identificar qué es lo que permite hacer el razonamiento de que una respuesta está correcta o de que una respuesta no lo está. Eso les cuesta muchísimo y es una fuente de trabajo muy intensa en el aula. Esto es lo que después el profesor corrige, este análisis conjunto, y sobre ahí es donde hay una cantidad de aprendizaje muy importante. Una dificultad práctica es que a los alumnos les cuesta una barbaridad entrar en este punto de corrección. Hay que incentivar eliminar el miedo al fracaso y esto solo se consigue con el tiempo. Al principio los alumnos no quieren saber nada de esto y les cuesta muchísimo. Depende mucho del tema, depende de la madurez de los estudiantes, pero es algo que se tiene que trabajar de forma explícita. Bueno, os muestro aquí un esquema del curso. Aquí tenemos una primera parte donde se trabajan estas guías didácticas. Con esto, los alumnos se les evalúa mediante unos cuestionarios de integración. Después empiezan una segunda parte del curso con más hojas de actividad. Tienen más cuestionarios de integración. Ellos van recogiendo los resultados a medida que avanza el curso. Y paralelamente a esta actividad, se producen estas sesiones de tutoría que pueden ser en el aula o pueden ser incluso fuera del aula, en función de lo que los alumnos van pidiendo. Cada alumno es diferente y cada alumno recibe una tutoría diferente, por supuesto. Y finalmente se llega a esta parte de análisis de las respuestas, diversos análisis en función del curso, de la duración, de la cantidad de materia, del tipo de materia, etcétera, etcétera. Y después se produce esta valoración de todo el trabajo realizado, de manera que la evaluación es un promedio de todas estas actividades. 40% la actividad en el aula más los cuestionarios de integración, 30% esas actividades de valoración que hacen los alumnos y 30% la tutoría individual que recoge el profesor. Bueno, como ven, en este tipo de evaluación no hay el examen clásico,
Esto lo inicié hace 5 o 6 años de forma interina, me atreví a cuestionar que el examen largo lo podía eliminar y la verdad es que actualmente esto es como procedo. Se han eliminado los exámenes tradicionales y toda la evaluación se basa en lo que os he enseñado en la diapositiva anterior. Estos cuestionarios de integración que aparecen en las diferentes fases del curso van perfectos, como os podéis imaginar, para evaluar el progreso del alumno e incluso te da tiempo de pedir al alumno que haga una revisión de los temas, pues porque en base a este cuestionario pues se detecta que tiene unas carencias que es conveniente que las vuelvas a trabajar dentro del mismo esquema del curso. Se trata, por tanto, de favorecer que este tipo de evaluación sea lo más formativa posible. Tengo que reconocer que esto es un tema que está cambiando muy rápido, puesto que estas cuestiones de evaluación no son fáciles para nada. De hecho, la otra parte del curso va sobre el tema de las rúbricas, que es una parte también importantísima en este aspecto. Bueno, una objeción, hay muchísimas objeciones que me comentan mis colegas. Yo os discuto aquí una, para no alargar mi intervención. Se acostumbra a objetar que en estos métodos de aprendizaje activo, pues como no se da todo el temario, los alumnos aprenden menos, están más contentos, están más satisfechos, porque como solo todo se basa en el trabajo que ellos hacen, pues ya está solucionado. Hacen menos, trabajan menos y están todos contentos. Pero esto es absolutamente falso, es totalmente falso. Primero que la pauta de trabajo la marcan las hojas de actividad. Las guías didácticas que se distribuyen a los alumnos se distribuyen con un calendario concreto, fijado desde el inicio del curso, y ellos tienen que cumplir con una pauta y un calendario de trabajo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que en la era de la información disponible, el concepto temario debe cambiar radicalmente, puesto que no se puede basar en aquello que explica el profesor. Estamos en condiciones de poder trabajar en base a lo que el alumno aprende y esa es la medida de nuestro contenido. Lo que el alumno trabaja realmente, cuando eso es posible, el alumno aprende a corregir aquello que no hace correctamente, adquiere una forma de práctica libre de errores que le permite avanzar en el progreso del curso, acelera cuando adquiere confianza en sus destrezas y habilidades, puesto que lo trabaja de manera explícita, y a la larga lo que acaba ocurriendo es que el alumno trabaja mucho más material de lo que los descriptores tradicionales contemplan en nuestros temarios oficiales. ¿Cómo han funcionado estas metodologías? Os doy un último punto. En una de las asignaturas que llevo trabajando desde hace tiempo con estas metodologías, se trata de Introducción a la Programación, grado de Química, primer año, 30 estudiantes por grupo. Esto empieza en 2011. Os muestro el gráfico en el que la línea roja es el resultado del grupo de aprendizaje activo. Vemos que a partir de 2011, la línea amarilla vertical marca el inicio del aprendizaje activo de forma plena. Vemos cómo la línea roja, el rendimiento de los estudiantes, aumenta de una forma muy patente, y la línea verde con la franja verde más oscura es el resultado de los grupos equivalentes que trabajaban de la forma tradicional, y la zona de franja oscura sería la desviación estándar de estos otros grupos. Como podéis ver, los grupos tradicionales van incrementando su rendimiento, puesto que algunos de ellos ya poco a poco están incorporando estas metodologías de aprendizaje activo, y de hecho los 2 años que faltan en esta gráfica todavía se unen más las dos tendencias. Bueno, pues hasta aquí es lo que os quería comentar. Por lo que me respecta, esta es mi presentación. En todo caso, cedo la palabra al moderador y procedemos. Muchísimas gracias, Xavier. Te agradecería, por favor, que cortaras la compartición de tu pantalla para poder seguir trabajando. Te la quito yo, no te preocupes. Me la quitas tú. Perfecto. Venga, perfecto. Ya estoy tranquilo. Muchísimas gracias por la participación. La verdad es que es bastante interesante el proyecto y sobre todo la interacción que tienes con los alumnos y la implicación que tienen ellos en el procedimiento para llevar a cabo la labor que queréis.
y sobre todo me ha sorprendido mucho el tema de la posibilidad en el tiempo, por supuesto, porque esto es un proceso lento, de llegar a erradicar los exámenes tradicionales con los alumnos. Estoy seguro que será una de las preguntas que ahora, después, posteriormente, pues se te plantearán por parte de los inspectores. Sin más, damos paso a la doctora María Cinta Aguadet, que es profesora de la Universidad de Huelva. Doctora Aguadet, tiene usted la palabra, por favor. Hola, ¿estoy en pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como bien ha dicho Manuel, soy María Cinta Aguadet, de la Universidad de Huelva. Os voy a contar una experiencia que yo hago con mis alumnos, que le he denominado clase colaborativa Aprendo Investigando. Y antes de iniciar este discurso, me gustaría empezar con una frase que yo creo que es muy inspiradora en todo este concepto de guías didácticas y también de rúbrica, que dice: los seres humanos funcionamos mejor cuando sabemos a qué atenernos y sobre todo mucho mejor si participamos en esas decisiones. O sea, los alumnos, partiendo de esta nueva filosofía, desde que se implantó el espacio europeo de la educación superior, en el que a los profesores ya se nos decía que teníamos que olvidar esas clases magistrales en las que los alumnos se limitaban a recoger apuntes, solamente apuntes y después estudiarlo de memoria y prácticamente de memoria hacer exámenes finales en los que se le calificaba con un único examen todo el proceso que habían tenido a lo largo del aprendizaje de esa asignatura, pues intentando superar esas clases magistrales, pues muy parecido al ponente anterior, me baso en la filosofía que el profesor tiene que ser un asesor, un orientador, una guía de sus alumnos, pero no ya el protagonista. El protagonista deben de ser los propios alumnos. Por eso a esta experiencia, que le llamo clase colaborativa, surge del deseo de eso, de la elaboración de una guía didáctica en el que los alumnos construyan los propios objetivos, contenidos, metodología, incluso la evaluación de la asignatura que van a cursar. Esto parte de que, bueno, yo pertenezco al área de método de investigación, en el que mis asignaturas son muy arduas, son asignaturas muy difíciles para los alumnos, porque engloba conceptos que todavía no han dado a lo largo de la carrera, y además investigar el concepto de investigación de manera abstracta es difícil de llevar a cabo. Y yo pensé, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. O sea, no solamente aprender los conceptos de investigación, sino llevando investigaciones a cabo. Entonces, en esta asignatura que yo hago observación en contexto de educación infantil con los alumnos de grado de educación infantil, de grado de magisterio de educación infantil, también en métodos de investigación con los alumnos de educación social o en asignatura de innovación o investigación con los alumnos de grado de educación primaria, me embarco en una tarea que les tengo que enseñar a investigar y desde luego la teoría es bastante difícil. Entonces utilizamos portafolio, que yo explicaré, también es un sistema de evaluación. Me imagino que se habrá hablado también de este sistema cuando se ha hablado de la rúbrica. La rúbrica es un sistema más cuantitativo. Los portafolios entra dentro más de una metodología cualitativa en el que se describe lo que se va haciendo, se recoge todas las actividades que se van elaborando y además de eso se hace comentarios de mejora, de lo que han aprendido, de las capacidades que necesitan, de las herramientas que han utilizado, de las competencias que han puesto en marcha para poder realizarlas. Y entonces esto al final, estos portafolios que se convierten en dossier, también forma parte de esta evaluación final. Y como bien ha dicho Xavier, también el ponente anterior, la evaluación no se torna ya en un único examen. Yo a ese examen final,
que ya os diré, hago examen, porque en la guía didáctica de la asignatura lo dice, en mi universidad hay que hacer exámenes finales, pero esos exámenes ellos mismos construyen esas cuestiones de las que ellos se van a examinar. Yo también trabajo en grupo con mis alumnos, grupo no competitivo, grupo colaborativo. De hecho, a veces cuando en esa primera clase que yo tengo, que es la presentación de la asignatura, presentamos qué vamos a hacer, qué objetivo vamos a llevar a cabo, qué es lo que queremos conseguir. Decimos que hay una parte teórica y una parte práctica. Hay un documento teórico, pero ¿cómo lo hacen ellos? No estudiándolo, porque ya esta asignatura la imparto hace mucho tiempo. Al principio los ponía a estudiar el documento, al final prácticamente estudiaban de memoria. Cuando se equivocaban en la formulación de la pregunta ya no lo sabían, porque se les olvidaba, porque la aprendían de memoria, conceptos difíciles de hipótesis, objetivos, metodología cuantitativa, tipo de muestreo, o sea que son conceptos difíciles para los alumnos de segundo, algunas veces son de segundo o de grado, todavía iniciando la carrera. Bien, entonces ese documento ellos se dividen en grupos, y la parte teórica la van construyendo ellos. Entonces se reparten una parte del documento cada uno de los grupos. Los grupos, como bien ha dicho también Xavier, yo lo hago de 2 a 5. Hay algunos alumnos que te dicen que solamente prefieren trabajar en pareja, con 2 alumnos. Yo los dejo. Siempre les doy la opción que ellos se reúnan como quieran. No más de 5, porque ya más de 5 es difícil de trabajar, y tampoco menos de 2, porque ya no configura un grupo. Es trabajar en solitario. Cuando alguno me dice, yo prefiero trabajar en solitario porque pues lo que hago es que en aquellos grupos que son más pequeños, hablo con ellos, le pregunto si quieren que se incorpore otro más, ellos me dicen que sí, se incorpora en un grupo. Lo que sí que la filosofía del grupo no es competitiva, es colaborativa. Colaborativa porque la nota va a ser de todos, entonces todos tienen que trabajar, porque sabe que la nota es una nota de grupo, no es una nota individual. Entonces ellos son conscientes de que el grupo tiene que colaborar, no tiene que competir, ni tampoco con los otros, sino siempre ayudando. Entonces ellos elaboran esas preguntas que después van a ser las preguntas del examen final de preguntas test. Entonces ellos tienen una batería de preguntas de un montón, que esas preguntas las hacen desde la comprensión. O sea, no quiero que me hagan preguntas muchos de autores, aunque tienen que meter autores, por supuesto, porque tienen que saber qué autores son del paradigma positivista, qué autores son de paradigma, eso sí. Tienen que saber autores, pero tienen que comprender de dónde provienen, cuáles son sus teorías. Entonces ellos elaboran esa batería de preguntas. Ese examen final que ellos lo hacen construyendo sus propias preguntas, vale muy poco, porque lo que más vale es el proyecto de investigación que ellos tienen que hacer. Y ese proyecto de investigación hay que hacerlo en la práctica, porque ¿cómo se aprende? Se aprende a través de la práctica. Entonces, ¿cómo montamos un objetivo? Si no sabemos cómo se monta un objetivo, cómo se formula un objetivo, tienen que saber que es con un verbo, que el verbo es operativo. Bueno, pues vamos a remontarnos a ese documento teórico y en base a ese documento teórico vamos a montar nuestro objetivo. ¿Cómo se empieza una investigación? Con una pregunta. Entonces ellos se reúnen en grupo, esa primera sesión para ellos es muy difícil, porque cuando dice, a ver, voy a investigar sobre la autoestima, yo quiero investigar sobre la motivación, yo quiero investigar sobre las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, temas que se repiten mucho, sobre el bullying o sobre el acoso escolar. Yo le digo, esos son temas teóricos. Para hacer una investigación hay que aterrizar y hay que ver qué problema dentro del sistema educativo, de las instituciones educativas, a ti te preocupa, sobre qué querría investigar, qué problema quieres tú resolver o por lo menos recopilar datos para conocer mejor esa situación. Entonces, esas son las primeras sesiones. Ellos se reúnen en esas primeras sesiones y empiezan a indagar, a montar su propia investigación. Después tampoco le impongo el tema a investigar, sino ellos se reúnen y consensúan. Entonces, para ellos es muy motivante, porque es hacer una investigación que le interesa, sobre el tema que le interesa, y además de una manera colaborativa.
y además que esto va a llevar el mayor peso de la evaluación. Ella, a medida que eso, tienen una rúbrica en que sabe qué competencias tienen que poner en práctica, qué es lo que tienen que conseguir y qué evaluación va a tener cada uno. Por ejemplo, incluso si obtenemos 100 cuestionarios, obtenemos tal calificación. Si obtenemos 200, tal. Si hacemos 3 entrevistas, tal. Si hacemos 5 entrevistas, vamos a tener más notas. Si hacemos 2 grupos de discusión, mejor que uno. Y si no solamente una observación, hacemos 2, mejor. Ellos lo van cuantificando y van regulando. Cada uno también propone la nota que quiera al final. Pues yo quiero un sobresaliente. Vale, pues tú no solamente tienes que utilizar un procedimiento de recogida de datos, un instrumento, sino 2. Pues a mí solamente me interesa una nota para pasar y yo quiero solamente recoger datos de una manera y no implicarme en una investigación más difícil, ¿vale? Pues sabe que vas a tener menos notas. Después ellos hacen exposiciones de estas investigaciones que se tornan maravillosas porque además el formato que ellos utilizan es como si estuvieran en un congreso, como una ponencia, una comunicación. Entonces es 10 minutos y el público después, que son los mismos alumnos, puede hacerle preguntas sobre su investigación cuando ya la tienen. Aquí hacemos una evaluación, ellos saben ya de antemano con la rúbrica los aspectos que se van a valorar. La motivación de los asistentes, no leer los PowerPoint, sino poner pocas letras en las presentaciones y explicarlo con sus palabras, mirar el público. O sea, ellos ya saben que todos intervengan. O sea, hay una serie de criterios en esa rúbrica que ellos saben y saben además si van a conseguir mejor nota o no, si la llevan a cabo. Entonces eso a ellos les regulan ese proceso y saben a qué atenerse, no cuando los alumnos hacen una exposición y no saben qué va a evaluar el profesor. Además, el proceso no solamente lo evalúo yo, o sea, yo tengo una rúbrica y yo voy evaluando, tenemos tres evaluadores, que después hacemos una triangulación de cada uno. Va a ser los propios alumnos que están exponiendo, cuando acabe van a hacer una autoevaluación, van a decir cómo la han hecho, su estado de tranquilidad, si se han puesto nerviosos, si han colaborado todo, si se han nombrado todo el proceso, toda la fase de investigación. Además de eso, su autoevaluación, una persona, un alumno del grupo va a hacer una evaluación de manera anónima y voluntaria. Yo siempre digo, a ver, alguien al azar, tú vas a evaluar también a este grupo. Entonces, ellos evalúan, ellos autoevalúan y yo también. Y eso va a formar el compendio de la evaluación de todos los alumnos. Entonces, es una manera de que no solamente evalúo yo estoy allí y además de eso, cuando ya acaban, yo les hago algunas recomendaciones de lo que ellos han hecho, para cuando ellos pasen su información al portafolio, esté perfecta. Significa que la evaluación va a mejorar. Ha habido una retroalimentación. Por ejemplo, le digo, pues mira, creo que has nombrado la hipótesis, no la has formulado de manera adecuada, porque no está bien formulada. O el objetivo principal parece más bien un específico, no está bien formulado. Le hago algunas consideraciones para que ellos lo recojan. Por supuesto, no dentro del grupo, sino al grupo aparte. Siempre cuando se hacen evaluaciones con el grupo delante, se dicen los aspectos motivantes y positivos para que ese grupo quede satisfecho con su exposición. Yo siempre aparto los aspectos positivos y aquellos que se pueden mejorar. No es que estén mal, sino que se pueden mejorar. Y eso se dice aparte. Entonces, con todo esto, los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje. Aprenden investigando. ¿Qué hacíamos antes del confinamiento? Íbamos a las escuelas, recogíamos datos de los alumnos, del profesorado, de la familia. También incluso realizamos investigaciones en la calle con muestras no probabilísticas casuales. Vamos a hacer una entrevista en la calle para ver qué concepto tiene del maestro.
y vamos a preguntarle a la gente qué piensa de los maestros, qué piensan de lo que ganan, qué piensa cómo se forman, qué diferencia hay entre los maestros de hoy y de ayer. Y ellos recogen los datos de manera en la calle, como unas entrevistas en distinto. Bueno, esto le motiva muchísimo, porque después estos datos se procesan y vemos si montamos una investigación sobre el tema que piensa la sociedad, sobre el magisterio, pues vemos distintos perfiles, porque lo mismo puede pasar a un adolescente de 17 años en el que lo entrevistamos, que puede pasar un señor jubilado. Entonces después por los distintos perfiles vemos cada uno lo que piensa de los maestros, lo que han valorado de los maestros anteriores a los de ahora, los aspectos positivos, negativos. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora en el confinamiento? No podíamos recoger los datos en situaciones naturales, en contextos naturales. Bueno, pues nos hemos servido de las herramientas tecnológicas. Podemos hacer cuestionarios a través de Google Drive, cuestionarios en el que los alumnos, las familias, el profesorado nos contesta, incluso después obtener gráficos en el que esos datos están procesados y ya solamente tenemos que interpretarlos. ¿Qué hemos hecho también para hacer las entrevistas? Pues a través del teléfono, a través de WhatsApp, a través de redes sociales, escribiendo email, contactando. Las familias nos han grabado a los alumnos, por supuesto, siempre con la ética de investigación, con su consentimiento y sabiendo que estos datos solamente son para el mundo académico. No lo vamos a divulgar y siempre con los permisos pertinentes, pero hemos hecho observaciones a través de vídeo, a través de audio, o sea que hemos podido investigar en casa, que también hemos podido superar el tema del confinamiento. ¿Cómo hemos impartido cómo hemos hecho los grupos? Bueno, pues a través de herramientas como esta, a través de Zoom nos hemos reunido, los alumnos han seguido trabajando por grupo. Igualmente desde sus casas han presentado sus trabajos, han elaborado todo, o sea que muchas veces no hace falta la presencialidad, aunque es importante para seguir avanzando en este proceso. Entonces todas estas metodologías de la construcción de una guía que nos ayude a tener una metodología de evaluación más participativa, donde no solamente nos basemos en un examen y donde nosotros no demos tantas clases magistrales. Yo no olvido la clase magistral. Muchas veces me dicen, ay, háblanos sobre el grupo de discusión, aunque sea 10 minutos. Y digo, venga, os voy a hablar. Cómo se monta un grupo de discusión, pero de una manera no tan académica que ellos no tengan que coger tantos apuntes, sino para que después ellos lo lleven a la práctica. Entonces yo creo que estamos en la línea de que ya el profesor no solamente es el protagonista del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el protagonista es el alumno. Es el que tiene que colaborar, es el que tiene que realizar. Además se motiva muchísimo con sus portafolios, con su dossier, con su rúbrica, con su trabajo colaborativo, trabajando en grupo, no sintiéndose solo. Esto tiene mucha cabida a alumnos. Yo he tenido alumnos que además tienen diagnóstico de dislexia, que le adapto los exámenes, puedo hacer examen a nivel escrito, sino le hago exámenes orales, en adaptación a sus problemas a la hora de escribir, y ellos se han integrado en grupos que le han ayudado muchísimo y han colaborado de una manera estupenda. Entonces, esto es una manera de que todos tengan cabido en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que todos, unos a otros, se enseñen. Entre ellos y nosotros también como profesores aprendemos mucho, porque a veces nos quejamos de que nuestros alumnos no tienen autonomía, es que nosotros no se la damos. Cuando le empezamos a dar autonomía, ellos saben mucho más de lo que nosotros pensamos. Aprendemos también mucho de ellos. No sé si se me ha acabado el tiempo o puedo hablar un poco más, Manuel. Puedes seguir sin ningún tipo de problema, Cinta. Vale, bueno, pues entonces resumiendo, lo que quiero decir que las guías, las rúbricas, los portafolios, todos estos instrumentos
Todos instrumentos nos ayudan mucho a marcar sobre todo el proceso. A los alumnos les da mucha confianza y mucha seguridad cuando ellos participan en este proceso y cuando saben a qué atenerse. Muchas veces se quejan de profesores caóticos que vienen, que no programan la asignatura. Yo recuerdo una vez que iba a dar una asignatura y un profesor anterior a mí la había dado y le pregunté, ¿me puedes pasar algo de lo que tengo? Dice, no, yo no programo nada. Yo voy y digo lo que me parece. Bueno, pues eso de decir lo que le parece a los alumnos le causa mucha disconformidad y mucha insatisfacción porque no hay orden. Después no hay orden en sus apuntes, no hay orden en lo que esperan de ellos, no hay orden hacia dónde se dirigen. Entonces, tener un proceso programado, planificado, que ellos sepan a qué atenerse, que ellos sepan por dónde caminar, le da mucha confianza. Y además, cuando se le hace partícipe, la motivación es mayor. No es igual escuchar una charla magistral donde tú le cuentes todo y que le des ejemplo. Yo también trabajo en la práctica, trabajo en colegio, no solamente trabajo en la universidad, también soy orientadora y trabajo en los centros con alumnos y a ellos les encanta cuando yo le pongo el problema de la práctica y le digo, mira, este problema me ha surgido hoy, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo lo solucionamos. Lo que decía también Xavier, que ellos mismos contesten a esas cuestiones y a veces nos sorprende porque nos dice, fíjate, en la consulta que yo le he hecho, la respuesta que me han dado, que a lo mejor ni a mí con tantos años de experiencia se me ocurre y entre ellos han elaborado una solución enormemente satisfactoria para mí. Entonces, darle protagonismo, que sean ellos los que sean, desde luego para mí es fundamental. La universidad debe de caminar ya en esa línea, donde no el examen sea el único instrumento de evaluación, sino el trabajo, la motivación, todo esto a través de grupos colaborativos. Bien, bueno, pues ya yo le daría paso a mi compañera, si tú me lo permites, y después estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que los alumnos vayan pasándome por el chat. Muchísimas gracias, María Cinta, por tu intervención. Volvemos a lo que decía Saber, a la participación del alumno, volvemos a la interacción, al aprender haciendo, si nos vamos un poco así a la teoría, a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, donde se van construyendo conocimientos a partir de lo que el alumno nos pone sobre la mesa o el profesor nos pone en la mesa como punto de inicio para que se pueda ir trabajando y se pueda ir creando conocimiento, sabiendo hacer cómo se va, por supuesto siempre con un profesor que nos vaya guiando, con un mediador, pero nos va a ir ayudando a la creación de este conocimiento y un trabajo colaborativo que el alumno, como bien todos sabemos, agradece enormemente para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues seguidamente le doy la palabra a Ana Cobocedillo para que pueda intervenir y estoy seguro que será de nuestro agrado. Doña Ana, tiene usted la palabra, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy agradecida de poder compartir con vosotros esta mesa y con los asistentes que están por ahí. Creo que son unas 80 personas las que nos siguen y estoy encantada de poder compartir este momento con vosotras. Y me encanta estar, y estoy muy agradecida también a la organización, a Manuel, a Lola, a todo el equipo que ha montado estas jornadas. Creo que es un momento clave justamente después de este confinamiento y como hemos tenido que improvisar una nueva forma de trabajar en educación. Creo que es un momento clave para dar una vuelta a las metodologías porque el mundo, la vida nos está obligando a hacer un replanteamiento y a valorar que hay otras posibilidades distintas de las que hemos conocido tradicionalmente en educación para afrontar la idea que es que las personas evolucionen y sigan aprendiendo. Quiero en mi intervención recoger lo que he escuchado a mis compañeros Javier y Cinta e intentar dar un conglomerado de toda esta información
de una forma ordenada. Y bueno, y precisamente pues yo quería empezar hablando un poco, situándome en el principio e intentar desde una perspectiva teórica hacer un esquema de todas estas cuestiones. Muchas veces hablamos de innovación educativa y se mezclan muchas cosas. Quisiera aportar que mi granito de arena sea la esquematización y el darle un sentido y un orden a todas las intervenciones, con permiso de mis compañeros y además desde mi admiración. Pues, en principio, ¿qué es una guía didáctica? La guía didáctica es más, como hemos entendido siempre, es una programación. Lo ha dicho el compañero Javier, hablaba de que había que superar el concepto de programación, efectivamente. Es una programación al uso, pero no es una programación como las de siempre. La programación estática ya sabemos que se componía de objetivos, contenidos, metodología y evaluación. En la guía didáctica, la programación también plantea objetivos, también plantea contenidos, pero lo hace desde una perspectiva, en vez de estática, dinámica, abierta, transparente y previsible para quienes pueden trabajar con ella. Es decir, si la programación era algo que venía del profesor al alumnado, en la guía didáctica está abierta y se retroalimenta de lo que el alumnado le va aportando. Y además el alumnado es conocedor de cuál es la programación, cuál es la guía didáctica, y con su trabajo podrá ir haciendo, eso apuntado Cinta también, con su trabajo podrá ir haciendo que la guía didáctica se replantee. La guía didáctica, otra diferencia grande que tiene, aparte de, ya digo, de ser dinámica, de contar con la participación del alumnado, es que otra gran diferencia con respecto a la programación es que plantea los objetivos en términos de competencias. Y esto no es un capricho de nuestros legisladores, sino que es poner la clave en el sistema educativo. Antes decía Cinta, no en el profesor, sino en el estudiante. Nosotros, yo también trabajo como orientadora en un centro, aparte de la universidad, en un centro de secundaria, y todo siempre uno piensa cuando uno llega a un centro escolar, las paredes, los pupitres, el trabajo de las limpiadoras ahora tan importante en estos tiempos de pandemia, los horarios, el trabajo del profesorado, todo se estructura, se organiza, existe solamente para que el alumnado aprenda, el alumnado avance. No tiene sentido trabajar y trabajar en educación, trabajar y trabajar enseñando si el alumno no aprende. A mí me gusta a este respecto contar una anécdota del profesor Miguel Ángel Santos Guerra de la Universidad de Málaga, que contaba pues aquello del domador que llega al circo diciendo que tiene un perro que habla, y llega y va al jefe, al dueño del circo, y le dice: mire usted, yo tengo aquí algo muy especial, es un perro que habla. Y bueno, pues por favor, que algo insólito, háganos una demostración. Y se pone con el perro: venga, guau, guau, di tú algo, anda, venga, di algo, di algo. Y tras un rato de intentar, de preguntarle cosas al perro, el perro no habla. Y dice: ¿lo ve? ¿Lo ve? Por más que hago por enseñarle, este perro no aprende. Pues es una de las, yo creo que ese ejemplo, esa anécdota, chiste, como queramos llamar, es muy definitorio en lo que muchas veces se hace en el sistema educativo. Se sigue avanzando, más contenido. Han estado hablando mis compañeros anteriores de las clases magistrales, de la metodología expositiva. Se sigue, sin tener en cuenta si el público, el que está enfrente, se está enterando de algo o no. A mí me recuerda también esto al vídeo del muro de Pink Floyd, donde aparece, ¿no?, el sistema fordista de trabajo, ¿no?, de la producción en cadena, y el alumnado va entrando por la fábrica y van saliendo todos iguales. Y el que no puede salir igual, pues es eliminado del sistema, ¿no? Es como una forma también de selección natural, digamos,
de selección basada en quienes forman parte del promedio, ¿no? De lo esperado. Y de esta forma no se atiende al aprendizaje de las personas desde su potencial, ¿no? Que hablaba también Xavier, no, hablaba Manuel, de Vygotsky. No se tiene en cuenta cuál es el punto de partida, la zona de desarrollo próximo y dónde vamos a trabajar para que el alumnado aprenda, sino que se parte de una entelequia seguramente inexistente, de ese alumno, alumna promedio al que todos tendemos sin saber muy bien si siquiera si existe. Y el que se encaja en el molde tirará adelante y el que no se encaja quedará atrás. Ahí también me viene a la cabeza la fábula de Procusto, la leyenda de Procusto, aquel bandido que por todo el que pasaba por su frontera le medía y si era capaz de ponerse en el lecho de Procusto, el lecho era el lecho de madera, si eras bajito te estiraba hasta morir, si eras muy alto te cortaba las piernas también hasta morir. Y claro, nadie se adaptaba al lecho de Procusto y nadie podía pasar por aquella frontera. En fin, el sistema educativo tiene que cambiar muchas cosas, en el sistema universitario también, y es algo fundamental. Centrarnos en que se trata de conseguir el desarrollo y el aprendizaje de todo el alumnado, teniendo en cuenta su punto de partida y a partir de ahí el desarrollo, llevarlo hasta la fase, hasta el momento más óptimo de lo que nos pueda dar el potencial de una persona en su aprendizaje. Claro, eso también implica algo importante que también han apuntado Xavier y Cinta, y es la responsabilidad del aprendizaje. Hay que tomar conciencia, el alumnado tenemos que hacer porque tome conciencia de cuál es su potencial. Y a partir de aquí, ser responsable de tu propio desarrollo. Si te implicas, si trabajas, vas a conseguir llegar mucho más lejos de si no te implicas. Por eso no se trata tanto de ir a los mínimos, sino conseguir justamente poner el acento, poner la mirada en los máximos, los potenciales, la optimización de los aprendizajes. Cuando hablamos de los objetivos en términos de competencias, eso es algo que antes decía, el alumnado tiene que tener muy claro en qué consiste su guía didáctica. Pues tiene que tener muy claro cuáles son las competencias que debe de obtener, que debe de conseguir con esa materia. Competencia es saber hacer, poner en marcha todo lo que implica el conocimiento para saber hacer. Se han hecho mis compañeros antes, Cinta, aprender sobre la práctica, en la práctica, sobre la práctica y desde la práctica y para la práctica. Por eso, cuando se establecen los objetivos en términos de competencias, debemos la competencia va, digamos, de lo grande, sería lo más abstracto, definir una competencia se puede definir, pero luego tenemos que pormenorizar, tenemos que desmenuzar, diseccionar en qué consiste esa competencia y ver cuáles son esas pequeñas competencias que hay que conseguir. Esto el Ministerio de Educación le llamó estándares de aprendizaje. Estándares de aprendizaje son aquellas divisiones que conseguimos de las competencias, porque los estándares de aprendizaje son más pequeños, más concretos y son fundamentalmente observables. Todo el mundo puede decir si ese estándar de aprendizaje si se ha dado o no, es observable, es medible de ese modo, es evaluable y define claramente al alumno qué es lo que debe aprender para conseguir ese estándar de aprendizaje. Es claramente qué debo saber, y lo que debo saber está tan claro que es fácilmente observable por todos y que además es medible y cuantificable. Y claro, de este modo se establece en gradación. De menos a más se pueden conseguir los estándares de aprendizajes en varios niveles. Y aquí es donde entran las rúbricas, porque la rúbrica es un instrumento para medir los estándares de aprendizaje. Medirlos del mismo modo. También estamos viendo cómo todo este proceso es bastante democrático y abierto, porque consiste en que el alumno pueda participar, porque el protagonismo del alumno aquí es completamente evidente, el protagonismo para su responsabilidad, y no es nunca un modelo de caja cerrada en evaluación, sino todo lo contrario, es continuamente
abierto y modificable, ¿no? Con una constante retroalimentación. Y la rúbrica es el instrumento de evaluación donde, si decíamos antes que hay una graduación de dónde, hasta qué punto se consigue esa competencia medida en estándares, la rúbrica es la que nos pone en negro sobre blanco cómo es la forma de medir este estándar, ¿no? Y presentan, esto sería lo que llamamos indicadores de logro, lo que se ha podido conseguir de cada estándar de aprendizaje. La gradación, pues es algo, aunque parezca muy innovador, es algo muy antiguo que siempre hemos tenido claro desde la educación primaria. El aprendizaje insuficiente, el aprendizaje en proceso, el aprendizaje suficiente o adecuado, aprobado, o el excelente. Incluso podemos poner en medio el notable, ¿no? Que es un proceso bastante adecuado que está en términos de excelencia. Pues así, de este modo, conocemos. Y estas son las rúbricas, que son esos cuadros de doble entrada donde podemos poner cuáles son los estándares de aprendizaje con sus indicadores del logro del desarrollo de esos estándares en términos medibles. Con esta gradación decimos de insuficiente, suficiente, aprobado, suficiente, insuficiente, en proceso, suficientemente adecuado y excelente. Todo este proceso, han apuntado antes mis compañeros también de forma muy acertada y que a mí me ha encantado escucharles. ¿Qué ventajas tiene? Tiene muchísimas ventajas. Lo primero, es un sistema que se ajusta muchísimo más al siglo XXI, donde podemos incorporar muchas más metodologías e instrumentos como el que estamos empleando hoy del trabajo a distancia. Fundamentalmente, la ventaja que tiene el estudiante es que el estudiante sabe qué aprender. Me ha encantado escuchar a Cinta cuando decía, cuando sabemos a qué atenernos. Yo como soy orientadora también, muchas veces hablamos de salud mental, nosotras en orientación, ¿no? Y la salud mental muchas veces tiene que ver con las pautas educativas en el hogar. Saber claramente un niño o una niña en su desarrollo, en su aprendizaje, en su casa, en el contexto que sea, en el contexto de aula o también en el centro escolar, saber atenerse. ¿Atenerse a qué? A lo que está bien y a lo que está mal. Estas pautas son los límites, también los llamamos los límites, y generan un bienestar emocional porque ayudan a la salud mental de las personas cuando sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Incluso el día que uno decide que se va a saltar la norma, sabe que se la está saltando y también sabe que las consecuencias de saltarse la norma puede ser un castigo, puede ser una sanción. Por eso es importante saber cuáles son los límites, saber a qué atenerse. Bueno, pues llevado esto al ámbito de las guías didácticas, para las guías para el aprendizaje, es muy saludable también conocer qué es lo que debo de aprender para haber superado una materia. Repito, es lo más importante. ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí, que hemos sido estudiantes, hemos empezado una asignatura? Creo que ha sido la mayoría de las veces en nuestra vida de estudiantes, sin saber exactamente qué es lo que se nos iba a pedir. Esos exámenes sorpresa no eran nada educativos, porque al alumno se le sorprende en que le vas a preguntar lo que no se sabe. ¿Por qué? Porque nunca le dijiste qué era lo importante, lo que se tenía que saber. Yo recuerdo hace años que un compañero mío era muy criticado por los compañeros, profesor de física, porque dice, a mí me dicen que yo lo hago todo muy fácil, porque le digo a los alumnos qué es lo que entra en el examen y se lo pregunto. Y les parecía mal a algunos profesores, ¿no? Porque no les eliminaba el factor sorpresa, el factor te voy a pillar. Este profesor tenía un índice de aprobado muy alto. Claro, pero es que les decía a los alumnos, esto es lo que te tienes que aprender y esto es lo que te voy a preguntar. Y el alumno acababa la asignatura sabiendo lo que tenía que saber de la materia. Se lo habían preguntado, no había ningún engaño. También es importante esto en la transparencia del proceso. Por eso decía antes del proceso democrático también en educación. La educación es fundamentalmente democrática y si no es democrática, seguramente
será otra cosa, pero no será educación. También otra ventaja que tiene el estudiante, que decíamos, sabe a qué atenerse y luego además puede autoevaluarse. Él se puede medir en el desarrollo del indicador de logro de un estándar de aprendizaje, se puede medir, puede saber en qué medida está consiguiéndolo y puede verse a sí mismo si está en un insuficiente o si está en proceso. Además de poderse autoevaluar, va a poderse evaluar, como antes decía Cinta, en equipo, por parejas, y también va a facilitar muchísimo el trabajo del profesorado, que también va a poder evaluar de una forma transparente, medible, como antes decíamos, claramente observable en el desarrollo de ese estándar de aprendizaje. Y uno también sabe cuál es va a recibir una devolución de la información porque va a saber claramente en qué nivel de aprendizaje me sitúo con respecto al grado de excelente y que todavía todo lo que me queda por aprender, por desarrollar en mis competencias. Por eso es un sistema de trabajo abierto que continuamente me va a estar devolviendo información de mi propio aprendizaje. Luego, lo que decía antes Cinta, el alumno va a ser siempre el protagonista de su aprendizaje. Si queremos contar con ellos, no los podemos, con ellos me refiero con los estudiantes, nunca los podemos tomar por agentes pasivos en el sistema escolar por el aprendizaje. Siempre han de ser agentes activos, muy activos, e incluso responsables de su propio desarrollo. Aparte de permitir estamos en ventajas que tiene para el estudiante, aparte de permitir la evaluación conjunta, se van a poder adelantar en el proceso de aprendizaje porque le van a dar los previos. Se va a poder situar en el previo. ¿Qué debo de saber antes de poder afrontar este nuevo aprendizaje? Y otra vez apelo a la responsabilidad del alumno de su propio aprendizaje. El que se tiene que poner las pilas, si quiere poder enterarse de algo, se tendrá que... Ahí en ese sentido, por ejemplo, la Universidad de Málaga, mi universidad, supongo que las vuestras también, hacen unos cursos cero cuando para el alumnado que comienza en primero, para saber cuáles son esos previos que debe de conocer el estudiante antes de embarcarse en primero de la carrera por la que se va a formar. Ventajas que decíamos, las ventajas para el estudiante, las ventajas que tiene las guías didácticas y el trabajo con rúbricas para el docente son muchísimas. Todo esto que decíamos, por ejemplo, facilita la argumentación en caso de reclamaciones. Es difícil que un alumno o una alumna te ponga una reclamación cuando ve todo el proceso tan transparente y donde tiene esa posibilidad de poder desarrollar, definir, guiar su propio aprendizaje. Antes lo decía también Xavier, el profesor se convierte en un mediador, lo decía también Cinta, un orientador, una guía para el aprendizaje, pero el protagonista, insisto, es el alumno. Esto también tiene otra ventaja grande, trabajar por guías didácticas, que es que se estructura muy claramente en qué consisten los aprendizajes. Y esta estructura da mucha seguridad al profesor y al alumno. Es verdad, como inconveniente, que para poder llegar hasta aquí, elaborar una guía didáctica es bastante más complejo y trabajoso, digamos, requiere muchísimo más trabajo que elaborar una programación. También todos los que trabajamos en esto sabemos en qué consiste una programación. Muchas veces se le cambia la fecha y poco más para actualizarla y no son reales porque luego en la práctica no se las ve. Las guías didácticas teóricas, guías didácticas como mero trámite burocrático es inviable porque requiere continuamente que un documento práctico y vivo. Y claro, estructura el aprendizaje y ayuda a todos a ordenarse más. Pero es que ahora, en estos tiempos que hemos tenido un confinamiento y que seguramente la universidad, veremos a ver si no seguimos igual también durante algún tiempo más, este tipo de guías nos ayuda a diferenciar qué es lo principal de qué es lo accesorio. ¿Qué debe de conocer un alumno cuando acaba una materia? ¿Qué competencias debe de haber conseguido? ¿Y qué es todo lo accesorio? Todo de lo que se puede prescindir. Ahora que hemos estado confinados, hemos tenido que discernir rápidamente en qué consistía lo principal, lo esencial, lo imprescindible y hemos podido despejar lo accesorio porque no nos servía y nos distraía del objetivo fundamental de cada materia.
todo esto lleva a una claridad evidente sobre qué criterios de evaluación tenemos y qué criterios para poder enseñar y aprender. No sé cómo voy de tiempo. Bien, creo, ¿no, Manuel? Sí, sí, sin problema. Tenemos todavía, puedes estar 20 minutos, 25 minutos sin problema más si quieres. No voy a estar porque también considero que la intervención de los asistentes va a ser muy rica y en el debate vamos también a dejar que fluya y puede ser muy enriquecedor para todos. Yo estoy deseando también escuchar a los asistentes. Pues yo por mi parte planteo de todo lo expuesto las siguientes conclusiones. Primero, las guías didácticas y rúbricas para el aprendizaje convierten lo complejo en simple. Con lo complejas y difíciles que son de hacer, pero convierten justamente en esta función que tienen de despejar lo accesorio de lo imprescindible, de diseccionar, de dividir todos los aprendizajes en pequeños indicadores de logro en esos estándares de aprendizaje, convierte algo tan complejo como una competencia en algo simple, medible, cuantificable, poquito a poco. Nos hace como que convirtamos ese bosque inaccesible tan complejo en pequeños árboles que poco a poco podemos conseguir. Como yo trabajo también de orientadora, os cuento, muchas veces cuando un alumno a lo mejor en primero de eso, segundo de eso, te plantea qué quiere hacer, les preguntamos, ¿no? Bueno, es un ejercicio normal, ¿no? Hablamos del tuyo del futuro cuando hablamos de orientación profesional y vocacional y le decimos, bueno, ¿y tú qué te planteas ser? Oh, yo qué sé, ¿qué voy a hacer? Te responden, bueno, pero tú yo de 40 años, ¿en qué trabaja? Bueno, sí, a mí me gustaría ya, se empiezan a soltar y te empiezan a contar qué quieren hacer, ¿no? Dice, no, yo me gustaría, por ejemplo, pues ser un abogado. Dice, bueno, pero eso todavía, bueno, todo lo ves muy lejos, ¿no? Pero claro, digo, yo ahora mismo no te estoy planteando desde tercero de eso, ni siquiera desde primero de bachillerato, que seas abogado mañana. No te estoy hablando de una pértiga, te estoy hablando de una escalera. Y a la escalera ahora le corresponde subir de tercero a cuarto. Y al año que viene, de cuarto a primero de bachillerato. Y al año que viene, de primero a segundo. ¿Estás en condiciones ahora de poder subir de tercero a cuarto? Sí, no te estoy hablando de que ingreses en el máster de abogacía. Te estoy hablando, ¿estás en condiciones de pasar de tercero a cuarto? Sí. Y esta tarde, ¿estás en condiciones de hacer las tareas que han planteado tu profesorado esta mañana y de llevarlo todo el día mañana? Sí. ¿Y puedes hacer el examen previsto para el viernes? Sí. Bueno, pues ese es el pequeño escalón que te toca subir ahora. Por eso muchas veces, volviendo al símil, si planteamos los estándares de aprendizaje de forma asequible, el alumnado lo ve más fácil y además, por eso digo, este sistema garantiza o acerca mucho más el éxito educativo y la consecución de los aprendizajes en términos de competencias. Por todo ello, es muy motivador, también ha hablado antes Cinta, es muy motivador para el alumnado que ve que ha conseguido, que ha dado ese paso al examen del viernes y ahora se ve en condiciones de poder dar el paso siguiente, el examen del martes siguiente. Es por eso el alumnado con las guías didácticas conoce cuáles son lo que se le pide, conoce cuáles son sus logros, sabe dónde se sitúa dentro de esa escalera, sabe cuál es el paso. Y he intentado hacer este tipo de experiencias dentro del marco de una convocatoria de innovación. Entonces se recoge todo, se presenta memoria y hacemos todo dentro de ese proyecto. Y después, por otro lado, también hemos hecho jornadas de innovación en los que los alumnos han presentado sus trabajos y después se le ha dado una ponencia, o sea, como un certificado de comunicación o de ponencia en un congreso, lo que le ha valido para su currículum. Entonces esto les motiva mucho, porque están haciendo comunicaciones y ponencias a la medida que están estudiando. No tienen que esperar a terminar para hacerse un currículum. Entonces, esto les motiva mucho, presentar sus experiencias, sus investigaciones en un congreso en el que nosotros montamos por estas convocatorias de ayuda de extensión. Y después, ¿cuál era la pregunta que me habían hecho? ¿De cómo lo llevo a cabo?
Sí, que la certeza de que unos alumnos trabajan más Eso, que otros en sí, grupos, que si tienen sí, alguna sí. metodología o algo No, no, para... no, 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 no. Sí, tengo una metodología porque al principio ellos mismos, como hemos dicho, tienen un portafolio. En el portafolio ponen el rendimiento que tienen. O sea, ellos hacen una valoración cualitativa y además que son muy sinceros y dicen la medida que ellos participan. A lo mejor dice, mira, no he podido participar en esto porque yo no soy bueno en las tecnologías, pero el compañero tal ha montado la presentación de PowerPoint, pero yo digo que yo he buscado la documentación bibliográfica y otro ha buscado, entonces ellos mismos en su portafolio y uno y otro lo van diciendo lo que hacen cada uno. Entonces eso es muy bueno porque ellos se sinceran y dicen lo que van colaborando. Entonces ya el grupo así mismo se va autoevaluando, lo describen en su portafolio. Muy bien. Pasamos a una pregunta ahora de nuevo para Xavier, de parte de María Dolores Guerra, que dice que quisiera que le dijera si le lleva mucho tiempo no solo hacer las hojas de actividades, sino también todo el proceso con la interacción de los estudiantes, la evaluación, etcétera. Y con respecto a la evaluación, ¿suelen estar conformes los alumnos con sus calificaciones? Muy bien. Esta pregunta es la pregunta. A ver, las hojas de actividad, hacer una versión trabajable no es muy difícil, porque de las notas del curso normalmente y del material que dispones es relativamente sencillo diseñar un patrón de actividades y distribuirlo durante todo el curso. Eso no es muy complicado, es relativamente sencillo. Lo que es difícil es optimizarlo, conseguir el máximo rendimiento a partir de esas hojas de actividad, de esas guías docentes, de como lo queráis llamar. Eso es lo difícil. Y eso es lo que requiere estar permanentemente encima de cómo estructuramos esas hojas de actividad, qué les pedimos exactamente, qué no les pedimos, esa actividad no ha funcionado, vamos a modificarla, etcétera, etcétera. Y eso tiene un valor tremendo porque ellos agradecen muchísimo este tipo de cambio cuando ven que un enunciado les está confundiendo y al día siguiente les reescribo la actividad de forma que les parece muchísimo más clara. Eso los estudiantes lo agradecen enormemente. La evaluación yo miro de hacerla con los cuestionarios online, precisamente para ahorrar tiempo y poderlo dedicar a la tutoría individualizada. Si estoy mucho tiempo corrigiendo, no tengo tiempo para ayudar individualmente a los alumnos. Lo que ocurre es que primero me di cuenta de que los cuestionarios online, si eran suficientemente amplios, me reproducían las calificaciones de los exámenes tradicionales. Ese fue el punto clave. Eso me lo tuve que demostrar a mí mismo durante diversos años y al final vi que realmente era exactamente así. En el momento en que los cuestionarios son suficientemente amplios, la tipología de las preguntas es suficientemente variada y con el peso adecuado, los cuestionarios no dan resultados diferentes de lo que te obtienes en un examen tradicional. Con lo cual, es mucho más útil tener este tipo de cuestionarios online que los alumnos responden a unas horas con unas ventanas horarias muy concretas para evitar el fraude, etcétera, y el tiempo lo dedicas exclusivamente a resolver las dudas de los estudiantes, que es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a una pregunta de Javier Atoche, que yo creo que la podría responder perfectamente Ana Cobo, porque ya que nos ha dicho que trabaja en un centro educativo, ¿creéis que es posible enseñar de forma diferente, siguiendo lo que marcan los centros y la ley en concreto? Dice que lleva poco tiempo trabajando en la materia y ha tenido miedo a no cumplir lo que la ley dice, lo que hay que hacer en cada clase. Pues me encanta esta pregunta, que hagas esta pregunta, Javier. He estado también viendo en el chat algunas preguntas en este sentido. Mirad, muchas veces escucho a compañeros y compañeras ya jubilados de educación que hablan con mucha nostalgia de otros momentos en el sistema educativo en que se podía trabajar con el profesorado con más autonomía. Y no sé por qué ahora no se puede hacer.
La normativa no dice claramente que haya cosas que no se puedan hacer. Por ejemplo, se puede emplear el patio para ir a dar una clase de ciencias y pues nadie dice lo contrario. Seguramente habrá que coordinarse con el profesor de educación física para salir al patio y no interferir en el trabajo que está haciendo el otro compañero. Pero no hay nada que lo impida. La normativa no es tan tajante en ese sentido. La normativa no se fija en eso. Creo que la clave está, y a mí me gusta mucho hablar del puente, que hay otra pregunta por ahí que hablaba de lo mismo, ¿no? De la motivación. El puente emocional. El puente emocional es, además, imaginaos, estoy hablando de puente-puente. El puente emocional es aquel puente que lanza, imaginaos un puente de estos, de estos de Indiana Jones, así que de tablitas, que se lanza entre el profesor, el docente y el estudiante. Se lanza el puente. Y el puente es la emoción. Y cuando el puente llega al estudiante, ahí a partir de ahí sí te deja que entres. Si se establece el puente emocional, se puede llegar al avance en lo más cognitivo. Por ejemplo, y voy a concretar cómo se puede ser. Recuerdo casos, por ejemplo, de llegar a clase un profesor, ¿no? Y eso, como sé que hay estudiantes también y gente que trabaja en educación, hay dos formas claramente de llegar a clase, ¿no? Ayer hubo, por ejemplo, un partido importante de fútbol y los alumnos están trabajando, están hablando, comentando un penalti dudoso del Madrid-Barcelona. El profesor puede llegar a clase y decir, venga, venga, pero calla, 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 que eso no, ahora mismo estamos con las matemáticas. Bueno, es una forma de llegar, la hemos visto muchas veces. En ese momento estás cortando la comunicación que podría existir con el alumnado si tú partes de sus intereses. El ejemplo contrario, llegar a clase y ves que están hablando de este penalti. Y se puede decir, el profesor tiene otra actitud. Puede decir, sí, entonces el penalti, a lo mejor no sabe nada de fútbol. Pues no lo vi, pero sí, ocurrió. Mostrar cierto interés, dejar que ellos terminen su conversación sobre el tema. Estamos hablando de 2 minutos y a partir de ahí dice, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. El alumno ya tiene otra actitud distinta, porque te has conectado, es lo que te decía, has lanzado el puente emocional y el alumno a una persona o un ser humano normal, cuando te preguntan si tu papá ha estado enfermo o ayer no viniste porque te dolía la tripa, si el profesor te pregunta cómo estás hoy de la tripa, o te pregunta cómo sigue tu padre, o si has tenido un hermanito, cómo está tu hermano chiquitín y tu mamá, a una persona que se le trata así, alguien que me demuestra interés por mis cosas, por mi entorno, por cómo me siento yo, cómo se siente la gente a quien quiero, es muy difícil que luego yo no le acepte que me quiera enseñar o que no le acepte escucharle. El puente emocional es eso, dejar dejar que entre o entrar, nosotros como docentes, como responsables, entrar en el mundo emocional de nuestros niños y nuestras niñas. El profesor Francisco Mora también habla de motivación en el aprendizaje a través de lo que se ama. Uno puede aprender de aquello que se ama y conseguir, a veces la motivación es conseguir despertar. A veces el profesor Mora yo le he escuchado decir, pues si por ejemplo ves que no te están escuchando, pues en ese momento decir, uy, ¿habéis visto? Parece que iba a pasar un elefante. Entonces ya conectas. Hay que estar, claro, hablaba antes Xavier, la falta de formación. Todo esto que estamos hablando, si antes decía yo pedagogía pura, estamos hablando ahora mismo de psicopedagogía. Estamos hablando de motivación, de emociones, de habilidades sociales, pero es que esto es imprescindible para trabajar en educación. Son herramientas fundamentales. El que se quiera dedicar a educación tiene que saber cómo conectar con el profesorado, con el alumnado, porque si no, las máquinas lo pueden hacer. Y hemos visto ahora en el confinamiento cómo las máquinas no pueden hacer nuestro trabajo. No se aprende si no hay el puente emocional, el colchón emocional
de motivación para que un niño, una niña o un estudiante universitario quiera seguir por el sendero de la autoformación y del desarrollo de competencias. Muy bien, Ana, pues la verdad es que ha sido bastante clarificadora la respuesta. Me lanzan otras, hay muchísimas preguntas, ¿eh? Yo creo que al final tenemos que trasladarlas al foro porque hay muchísimas participaciones. Voy a ir, en la medida de lo posible, ir haciéndola llegar a este evento ahora en directo. Para Cinta me preguntan que si se presenta con esta metodología una duda. ¿Cómo se trabaja cuando hay varios niveles en una misma clase o de fases intergrupos y entre grupos? A ver, sabía que eso me lo iba a ir a preguntar, pero ya lo he dicho que estos no son grupos competitivos, que son grupos colaborativos. Además son grupos voluntarios. En un mismo grupo, yo siempre le digo a los alumnos que cuando ellos elijan el grupo, sepan también qué nivel de exigencia va a querer ese grupo. O sea, con qué se va a conformar. Si ellos solamente esperan un aprobado, no se pueden unir a un grupo que vaya por un sobresaliente, digamos, o que quiera trabajar mucho más. Entonces, como yo no impongo los grupos se forman, ellos son los que se unen, yo siempre digo, por cercanía, por intereses, por lo que... Entonces, ellos mismos eligen el grupo, esa es la mejor manera, tú no tienes que imponer, es una decisión de ellos. Entonces, hay grupos que funcionan muy bien y otros que tú lo tienes que motivar. Yo de todas maneras siempre utilizo una frase que a ellos le hace mucho reír. Cuando yo empiezo una clase, digo que sepáis que todos mis alumnos son buenos y el que venga pensando que va a ser malo se tiene que convertir en bueno. Y después hacen eso les motiva mucho. Aquel que piensa que va a hacer poco va a empezar a hacer más. Y después también hay estrategias para enganchar y para tú traerlo a tu terreno. Si yo vi un grupo que trabaja menos o que está menos desmotivado, empiezo a plantearle algunas cuestiones que a ellos les interesan. Oye, ¿qué ha pasado? Yo de todas maneras con el portafolio me entero mucho porque ellos me van mandando, lo vamos subiendo, tenemos la Moodle, que ellos van subiendo sus trabajos, sus comentarios y además también suben las propuestas de mejora. Dicen, por ejemplo, hoy estamos mucho tiempo haciendo teoría. Queríamos, como dice que queremos fusionar teoría con práctica, vamos a dedicar más tiempo a la práctica y la teoría vamos... Entonces esas propuestas me sirven de retroalimentación y las voy haciendo y cada año voy mejorando, sobre todo con las aportaciones que ellos me hacen. Entonces es la manera. La manera es que ellos voluntariamente se unan a los grupos, sepan el nivel de exigencia que tiene cada uno. Además, en un grupo uno puede tener un nivel de exigencia y otro, y están en el mismo grupo, porque cada uno se ha marcado un objetivo. Ellos son los que se autorregulan y los que dicen hasta dónde quieren llegar. Por eso no hay ningún problema, tienen cabida todos. Da igual que cada uno tenga un nivel, porque ellos mismos se lo ponen. No eres tú la que los evalúa. No sé si esto he contestado. Sí, has contestado perfectamente. ¿Sabías? Yo te voy a trasladar una pregunta de María Luisa González que hace a los pacientes, pero te la voy a trasladar a ti, que habla de que en su entorno de trabajo, bueno, pues son pocos los que utilizan este sistema de enseñanza-aprendizaje. Sí. ¿Creéis que se va a llegar a implementar este sistema? Y es más, yo daría un paso más. ¿Tus compañeros cómo se toman este cambio metodológico o evaluativo con los alumnos? Hombre, yo tengo mucha suerte porque estoy en el departamento de educación. O sea, por ejemplo, yo escucho a Xavier lo del tema de la formación y desde aquí lo felicito porque él no ha estudiado magisterio, psicopedagogía o pedagogía y sin embargo es un gran pedagogo. O sea, se ha formado, se tiene otra licenciatura, pero él se ha formado mucho en metodología, en didáctica y en pedagogía. Que como decía Ana, también para ser profesor hay que tener una serie de estrategias. Nosotros en nuestra universidad la solventamos también porque tenemos el máster de docencia universitaria en el que yo lo he cursado y ahí sí que es para todo la licenciatura, para todo el campo universitario, y entonces muy bueno, porque gente de Derecho, de Física y Química, de experimentales, hacen ese máster y aprenden muchísima metodología. Yo lo que sí tengo que decir que en mi facultad en Educación
sí se proponen muchas innovaciones, se presentan muchos proyectos de innovación, la gente está, yo esta metodología la implanté cuando llegué a esta asignatura porque ya había gente que la estaba haciendo de manera piloto, o sea que sí se trabaja. Y además cuando tú ves a gente que los resultados, que los alumnos, porque después nosotros tenemos evaluaciones, decimos los de la bata blanca que vienen, nos evalúan como docentes y ven que las evaluaciones son buenas, a los profesores que estamos llevando algunas innovaciones, pues la gente se engancha y además se dan cuenta que la docencia a nivel magistral es cómoda, pero no es productiva. Entonces los alumnos, los profesores, por ejemplo, vienen y me dicen, es que hablan mucho los alumnos. Digo, claro, hablan mucho y no te planteas por qué hablan mucho. ¿Será que no están motivados? Tú tienes que mirar a los alumnos. Si los alumnos no están todos mirándote, yo cuando les digo, os tengo que decir algo, y algo de la práctica, y los veo todos mirándome de una manera, es que están motivados. Entonces tú tienes que mirarlo a ellos, no solamente mirarte a ti mismo, sino tener esa empatía, ponerte en un lugar de ellos y decir, yo aquí estaría bien. O cuando tienes clase a las 4 de la tarde o a las 3:30, que yo a veces tengo clase a las 3:30, digo, aquí no se duerme nadie, aquí no hay siesta. Cuando salgamos de aquí, tenemos que haber aprendido muchas cosas y vamos a salir motivados. Eso a los alumnos les da un impulso. Sabe que vamos a hacer cosas con actividad y no solamente de manera unidireccional y de manera pasiva. Ellos tienen que participar y eso es la única motivación que existe. Esa motivación es muy importante. Cuando ellos participan, se motivan y la gente lo ve y te quieren seguir. Y tanto. Sí, Quiero apuntar una cosa, sí, claro, por favor. Me encanta la intervención de Cinta. Quiero subrayar solamente algo que ella ha dicho, y es que cada clase sirva para aprender algo. Es como cuando ahora mismo en esta tarde que estamos pasando, si los que nos están escuchando les ha servido para aprender algo, una sola cosa, bien, habrá merecido la pena. No, la vida no es para marear perdices, es para concretar en un aprendizaje. Si son 2, 8 cosas, mejor, pero haber aprendido algo. No podemos dejar que las clases sean para dormir la siesta, efectivamente. Y repito eso, creo que es muy importante. Sí, Xavier, por favor, la pregunta que te interrelacionaba yo anteriormente de tus compañeros, ¿cómo llevan el tema de estos cambios metodológicos? Y concateno con otra pregunta que hacían por ahí, que si tienes que ir adaptando la metodología conforme va desarrollándose el curso para sacarle mayor rendimiento porque hayas visto que haya que hacer variaciones puntuales en la metodología para conseguir los objetivos que te planteas inicialmente. Sí, de acuerdo. Como os podéis imaginar, de compañeros hay de todo tipo. A los hay súper entusiastas que incluso te pasan por la izquierda rápidamente en cuanto a su capacidad de innovación. Y también los hay muy resistentes que ellos consideran que la clase magistral es insustituible y que ellos se van a jubilar pues dando este tipo de clases. Como os podéis imaginar, mi experiencia no es diferente del resto. Quizá os puedo aportar una experiencia diferente y es que durante un año he participado en un grupo de trabajo de la Unión Europea para la promoción del aprendizaje activo en las diferentes universidades. Y la conclusión es que hasta que no se actúe a todos los niveles a la vez, no vamos a conseguir generalizar este tipo de prácticas. Me refiero a que hay que actuar a nivel legislativo para incentivar correctamente a aquellos profesores que están moviéndose de su zona de confort para conseguir que el alumno aprenda mucho más, eso por un lado, y por el otro hay que trabajar pues al nivel de universidades individuales, al nivel de departamentos, al nivel de profesores e incluso al nivel de alumnos. Y no solo eso, sino a nivel de opinión pública. Y eso debe hacerse todo a la vez, porque si no, no conseguiremos generalizar este tipo de prácticas que son muchísimo más eficientes que las tradicionales para conseguir que en nuestra universidad estemos orgullosos de la práctica que llevamos a cabo. Yo siempre digo lo mismo, tener buenos estudiantes motivados va a ser la fuente principal después para tener buenas empresas, para tener unos profesionales que van a trabajar y que su capacidad de hacer se va a extender como mancha de aceite. Pero tenemos que romper el círculo vicioso
y empezar nosotros a decir, señores, hay una forma de hacerlo mucho mejor, donde todos vais a sentir muchísimo más motivados y vais a rendir muchísimo más. Y eso no lo tenemos que creer. Y por desgracia, pues la presión de aquellos que no quieren cambiar es muy fuerte y hay que irla venciendo poco a poco. Se necesita paciencia, sobre todo paciencia. Creo que me has preguntado algo más, porque esto era la respuesta de los profesores y del entorno. Sí, la adaptación temporal durante el curso de la metodología, que si tienes que ir realizando cambios. Y esto es clave. Esto es clave porque además enlaza con lo que habéis comentado de qué ocurre cuando tienes grupos con niveles muy diferentes y dentro de un mismo grupo personas con niveles muy diferentes. A través de esta dinámica de pregunta-respuesta, de estar toda la clase trabajando lo que el alumno entiende y lo que no, y cómo hay que reconducirlo para que trabaje adecuadamente, ahí se existen medidas individuales. Y tú puedes conseguir que un alumno que le está costando refuerce un tema concreto para después continuar el trabajo en grupo, y puedes permitirte el lujo de que un alumno que va mucho más allá, darle a leer un material un poco más avanzado y que eso a él le represente pues una ganancia que no tendría si el formato de la clase fuese un formato magistral típico. Con lo cual es absolutamente fundamental, debe hacerse siempre y además es algo totalmente recomendable. Muy bien. Pues Ana, te voy a trasladar una pregunta, porque antes hablamos de legislación, de cómo engarzábamos esto con la legislación. Y a colación de la legislación, ¿cómo se resuelven estos cambios en la oficialidad de las entregas de las guías didácticas anuales? Es decir, ¿cómo implementamos estos cambios dinámicos que el alumnado necesita en esas guías didácticas? Pues yo lo veo muy sencillo, es simplemente ponerlo negro sobre blanco. Lo que pasa, claro, que esto no es fácil, no es nada fácil. Hacer una programación, te decía antes, bueno, pues prácticamente buscas en internet y vas a encontrar programaciones de todo. Un libro de texto en realidad es la programación con los contenidos desarrollados, pero no se trata de esto. Se trata de fijaros, una guía didáctica, hay que elaborarla sobre todo mucho desde la investigación sobre la propia práctica que hace el docente. Va a poner en marcha, yo empezaría, como hemos hecho, ¿no?, en centros donde trabajo, por unidades didácticas. Se hace una unidad didáctica con sus objetivos, qué competencias se quiere desarrollar, sus estándares de aprendizaje, los indicadores de logro y las rúbricas, y se diseñan actividades tipo. Esto a la vez que se le da al estudiante libertad para que pueda proponer actividades y continuas mejoras y adendas a la programación, ¿no?, a la guía didáctica. Por una unidad didáctica, al año siguiente vendría otra, volveríamos a reestructurar la primera en función de cómo fue la práctica de la misma. O sea, es un continuo proceso de investigación en la acción. Pongo en marcha una guía didáctica, pero tengo que ver si funciona para seguir, antes decía el DAFO, ¿no?, seguir fortaleciendo, subrayando las fortalezas e ir mejorando sus debilidades. Y así poco a poco pues a ir elaborando esas guías didácticas. Hay otra parte también importantísima y es el trabajo en equipo. Esto también, visto así, yo lo entiendo que esto parece que lo hace Superman o Superwoman, pero esto es un trabajo de equipo. Para eso se trabaja en departamentos y son los departamentos los que pueden ir elaborando entre todos estas guías didácticas. Y ya miel sobre hojuelas sería si las guías didácticas se hacen en torno a un proyecto interdisciplinar. Eso ya es el colmo. Poder trabajar en torno a un foco de interés, en torno a una competencia macro, desde varias materias, cada uno aportando. Pero bueno, eso sé que hablar